Señoras y señores, de verdad es para nosotros un placer darle la bienvenida a este su programa de análisis a la medida. Gracias por vernos en TN23, por escucharnos en Radio Cadena Sonora. Sandy, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Julio, muy buenas noches. Gracias. Lista con la información y, por supuesto, pendiente del análisis que hoy vamos a estar realizando sobre diversos temas. Y uno que llama mucho la atención, la reactivación de la economía, Julio. Es correcto, esto es muy interesante porque el COVID-19 aquí está. Pero hoy se dio a conocer por parte de las autoridades de salud ese protocolo, ese acuerdo, 4 fases. ¿Podrías perfilar el tema, por favor? Por supuesto, Julio. Gracias. Se trata del Acuerdo Ministerial 144-2020, con el cual se busca entonces marcar las fases de desescalada del confinamiento. Y a continuación les presentamos entonces en qué consiste cada una de estas fases. Según el acuerdo publicado el martes en el Diario de Centroamérica, establece los protocolos por fases para reducir las medidas de confinamiento, lo que permitirá la reapertura gradual del país. El Ministerio de Salud establece que la estrategia para la reducción de medidas estará basada en la expansión de las pruebas para detectar el COVID-19, el aumento de la capacidad tecnológica para el reporte y flujo de información, el rastreo de contactos para la identificación y control de brotes. Estos procesos conllevarán por lo menos 42 días. Cubierto ese lapso, se empezaría con la apertura parcial de actividades comerciales y centros de trabajo, restaurantes y cafeterías, actividades deportivas profesionales y alojamientos turísticos. La siguiente fase contempla la apertura de empresas y centros de trabajo. Este lapso correspondería a la apertura intermedia. En la última etapa, estarían funcionando todas las empresas y comercios respetando disposiciones como el distanciamiento social. Al retomarse las actividades laborales, cada empresa o patrono deberá contar con protocolos aprobados por el Ministerio de Salud y establecer normas mínimas de prevención, desde el establecimiento de 1.5 metros de distancia, estaciones de limpieza, uso de mascarillas y aplicación del teletrabajo para personas vulnerables. Contar con procedimientos para identificar posibles síntomas del mal en sus empleados, el traslado de estos cuando sean sospechosos de contagio y el informe inmediato y obligatorio al distrito de salud correspondiente. En cuanto a los trabajadores informales y el transporte público, también deberán respetar una distancia mínima de 1.5 metros y usar mascarilla de forma permanente. Asimismo, AGEXPOR ha desarrollado una serie de recomendaciones para este tema de la reactivación económica. A continuación, les damos a conocer cuál es su planteamiento. Fue entregada a autoridades de Economía, PNUD y de la ANAM. Dicho documento presenta una serie de medidas que deberán seguir los vendedores, los consumidores y los encargados de los mercados de abasto de las municipalidades. El COVID vino para quedarse y tenemos que aprender a convivir con ellos. Pero no por eso vamos a dejar que nuestras economías se queden de una vez muertas, sino tenemos que hacer este tipo de iniciativas. Y en este sentido me complace ver que se ha unido la institución pública, la institución privada, pero también la cooperación internacional. Como parte del protocolo de protección, la cartera de Economía señaló que la DIAGO comenzará con la distribución de mascarillas a los vendedores de los distintos mercados a nivel nacional. Estaremos dotando a los mercados de mascarillas para el uso de vendedores, protegiendo así su vida y seguridad, así como la de los consumidores. El día de hoy hemos traído una pequeña muestra de las mascarillas que la DIAGO estará proporcionando en los mercados. Nosotros monitoreando, además la DIAGO contribuirá con este insumo, llegue a más personas en todo el país, a las mascarillas y los trifoliares educativos. Asimismo, la guía recomienda la instalación de alfombras desinfectantes en las entradas de los recintos, dispensadores de alcohol gel y lavamanos. Además, una serie de lineamientos de acción en caso de que alguien presente síntomas de COVID-19. Bueno, y ahí lo tiene usted, ¿no? Y es que este acuerdo bien se constituye precisamente en una política de Estado para el qué va a pasar después del COVID-19. Veamos algunos datos, por favor, Sandy y televidentes. Sí. El Ministerio de Salud Pública
está viendo estas situaciones porque el gobierno lo que pretende, al final de cuentas, es una reactivación económica de nuestro país. Y es que eso es importante, pero ya vamos a hablar de ello un poquito más profundamente. 4 son las etapas que este documento marca, Sandy, para poder reactivar todas las actividades en nuestro país. La primera de ellas, para ser así muy sucinta la explicación, representa el inicio de la relajación de medidas coercitivas como lo que vamos a presenciar este fin de semana. Esta primera etapa está contemplada para una duración total de 42 días, que básicamente es lo que va a pasar en cada una de las fases en la que paulatinamente podría desaparecer el toque de queda. La segunda etapa representa la reapertura de empresas como restaurantes, por ejemplo, centros comerciales, entre otros, pero de una manera total, de una manera completa, ¿verdad? Y acá es donde también se plantea la reapertura del sector turístico del país. Luego hay otras 2 etapas todavía que ya vamos a ir explicando, pero todo parece muy bien planificado, todo parece muy bien intencionado. La cuestión es, ¿qué pasa si algo no sale como está previsto en estas etapas que duran 42 días? Efectivamente, porque se tiene previsto que puede durar 42 días. Así es, Sandy. Pero todo está sujeto a una supervisión. Hay ciertos parámetros que se tienen, Julio, en cuanto a pasar de una fase a la otra. Por ejemplo, de la fase 0 a la fase 1, también hay ciertos requisitos en cuanto a los casos que se vayan dando confirmados, o en cuanto también al material que se pueda tener para otorgar a los médicos, sobre las medidas, también la evaluación para ver qué tanto están funcionando, y de esta forma entonces considerar pasar a la siguiente fase. Tiene que pasar al menos 14 días registrándote un porcentaje específico en cuanto a los casos para seguir entonces a la fase 1. De lo contrario, esto se podría ir prolongando, Y ¿no? esos 14 días que marcas, Sandy, cuando uno lee este documento, se va marcando en cada una de las fases porque es así como por etapas. Bueno, estos 14 días, ¿verdad? Ha habido una desescalada, como tú bien dijiste. Por ejemplo, si ese fuera el caso, no estoy diciendo que es así, durante los siguientes 14 días hay todavía menos contagios, puedo pasar a otras situaciones. Como sea, yo creo que vamos a empezar con esas etapas 0, como le llaman en este documento, este fin de semana, precisamente cuando ya no va a haber un toque de queda total, sino que va a ser de manera parcial, pues al final de cuentas lo que se va a tener es el horario normal, ¿no? De las 18 horas a las 5 de la mañana del día siguiente. La situación es, ¿cuál va a ser el comportamiento social del guatemalteco conforme esto se vaya, digamos que relajando? Porque si en algo se falla, estamos calculando más o menos mes y medio por cada una de estas 4 fases, llegamos fácil a noviembre, diciembre. ¿Y qué pasa si algo sale mal? Si algo se atrasa, terminamos el 2020 fácilmente con esto, ¿eh? Y sabemos que mucha de esa responsabilidad va a ser de nosotros si no tomamos en cuenta las medidas que se vayan estableciendo. Hay que tomar en cuenta algo. En todas las fases lo que va a permanecer es el lavado constante de manos. Eso es correcto. La utilización de la mascarilla, el distanciamiento social. Es algo que se va a mantener y es parte incluso de la última fase, Julio, la nueva realidad, si lo queremos ver. Después del COVID, la nueva realidad. Exactamente. Entonces, eso lo tenemos que tomar en cuenta. No puede usted decir, bueno, vamos a empezar a reactivar, vamos a empezar a relajarnos, entonces ya no uso mi mascarilla, ya tengo reuniones, entonces ya elimino el distanciamiento. No, eso es algo muy importante en todas las fases. Esto es algo muy importante, lo recalco, Sandy, porque precisamente está establecido lo siguiente. Así como usted está acostumbrado cada vez que sale a la calle, pues ponerse sus zapatos, por decir algo que es un accesorio tan común, pues tan común como eso va a ser en todas estas 4 fases, es decir, fácil en todo el año 2020 para los guatemaltecos, la utilización de la mascarilla cada vez que estemos afuera, cada vez que estemos en la calle. Por supuesto, importante ha sido el hecho de recordar eso que tú dices, las medidas que cada una de las empresas, que cada uno de los lugares, de los negocios debe de tener, por ejemplo, para asegurarse de que haya forma de desinfectarse las manos, y el hecho de que cada una de las empresas también, fíjate, Sandy, cómo es esto de interesante, debe de garantizar el distanciamiento social. Lo que me llama la atención cuando venga el protocolo específico en una de estas fases para el tema de la reactivación económica con el tema de la reactivación del servicio del transporte público. Está contemplado, al menos en el documento, que dentro del transporte público también tiene que haber una separación de 1.5 metros.
¿Cómo se va a cumplir eso? Me queda esa gran duda. La verdad que sí, y me queda la duda, ¿se va a cumplir finalmente? Esa es la otra situación. ¿Cómo van a verificar que se pueda realizar? Porque sabemos que también se tendrían que incrementar los operativos y todo, porque seamos realistas, Julio, todavía hay ciertos sectores, hablemos del transporte público, donde ya está establecido la capacidad de una unidad de transporte y aún así la sobrepasan, llevan, por ejemplo, a veces hasta en la parte de la parrilla, con las camionetas que son así, en la puerta, lugares que no son permitidos, y eso que no existía una pandemia. Ahora con estas limitaciones, porque ¿qué sanciones se pueden establecer aquí también? Yo te digo algo con lo que tú estás estableciendo, fuera de las sanciones que pueden y deben establecerse. A ver, supongamos que sí se haga caso en el tema del transporte público y que de verdad seamos respetuosos tanto los usuarios como los empresarios del transporte. ¿Hay un suficiente número de autobuses entonces para cubrir quienes no se pueden ir en este bus y en el otro bus y que la demanda sea satisfecha por parte de los transportistas? Difícil, porque Europa se vio precisamente en grandes problemas con esta situación, dado el distanciamiento social, ahí sí en un orden, ¿verdad?, bastante establecido en sus autobuses. Entonces, yo creo que algo similar va a poder pasar a Guatemala. La situación es cuando ya se vea la presión, el tema del trabajo, la idiosincrasia de nosotros los chapines, y a veces un poquito hasta el abuso y la prepotencia que se puede tener, si se va a respetar esto, y cuando no se respete, porque va a pasar seguramente, ¿qué es lo que va a pasar? Efectivamente, y aparte de ello es, bueno, los transportistas al ver que obviamente van a tener que tomar en cuenta la mitad de la capacidad real de cada unidad, la pregunta es, ¿van a incrementar el precio? ¿Qué va a pasar en el tema de la economía? Porque sabemos que también hay muchas familias que están golpeadas por el tema económico, entonces incrementar el pasaje representa a ellos mucho más gasto. Entonces, al final, ¿qué tanto? Eso es un punto que también deberían de observar para poder establecer también el tarifario. Y obviamente, recordemos, hay cierto transporte público que tiene también el tema del subsidio que tendría que ayudar a que no subiera entonces ese pasaje. Sí, al menos así debería ser teóricamente, pero vamos a ver qué pasa en la práctica. Ahora bien, aquí hemos planteado más o menos un poquito lo de las primeras dos fases. ¿Te parece si vemos todos juntos con nuestros televidentes y radioescuchas las otras dos fases que faltan? Ahí está nuestra producción, muchísimas gracias. La tercera etapa representaría la posibilidad de ir aperturando actividades catalogadas como normales en otro tipo de empresas que también se han visto afectadas por las restricciones actuales. Aquí ya casi todo el comercio empezaría a funcionar e inclusive ya el turismo interno, Sandy, empezaría a reactivarse. Entre la tercera y cuarta etapa, si todo marcha bien, pues ahí es donde se reactivaría también con el cumplimiento de protocolos que hemos tratado de especificar en este instante, transporte urbano y extraurbano de manera total y completa. Así es. La cuarta etapa representa no solo la reapertura de todas las empresas, sino que de una forma la vuelta, entre comillas, Sandy, a lo que tú definiste como la vida normal. Pero ojo, la vida normal del guatemalteco después del COVID-19, porque características de esa cuarta fase será, de aquí en no sé cuánto tiempo, el uso obligatorio de la mascarilla, el distanciamiento social de al menos 1.5 metros y medidas como el uso de gel antibacterial y lavado de manos. Al final de cuentas, Andy, tenemos que tener bien en consideración lo siguiente: la responsabilidad de la reactivación económica empieza en primer lugar por las medidas de seguridad adoptadas en primera instancia por cada uno de nosotros los guatemaltecos. Entonces recordemos, hay tiempos establecidos o más que todo pues pronosticados de cada una de las fases, pero la responsabilidad es de todos nosotros. Si todos cumplimos, entonces se van a ir cumpliendo estas fases en su tiempo correspondiente y entonces tendríamos este lapso, Julio, que sí, tú lo marcabas muy bien, entre mes y medio días aproximadamente. Bravo. Entre una fase y la otra. Entonces entre noviembre y diciembre se podría tener entonces el nuevo regreso, una reactivación total, obviamente con las medidas correspondientes. Pero repito, esto va a ser responsabilidad de todos nosotros, que sigamos utilizando la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado constante de manos y recordemos algo, para el tema del trabajo, Julio, cuando ya estén todas las empresas operando, van a haber ciertas normas. Una, el protocolo que van a tener que tener cada una de las empresas y va a estar avalado por el Ministerio de Salud. Otro, un espacio también para la limpieza, correcto, un espacio específico y obviamente también velar por el cumplimiento de estas normas básicas. Dos cosas básicas para finalizar. El teletrabajo seguramente va a ser una nueva modalidad que se va a adoptar. Y finalizo como empezamos.
¿Usted cree, allá en casa, que de verdad estamos listos para la reactivación económica? El gobierno ya lo está planteando. La OMS dice que todavía es muy pronto. Nos vamos a la pausa, ¿te parece? Por supuesto. ¿Cómo avanza el COVID-19 en nuestro país? Después de la pausa conoceremos este tema. Señoras y señores, no cambien. Somos A la Medida. Señoras y señores, de verdad es para nosotros un placer darle la bienvenida a su programa de análisis a la medida. Gracias por vernos en TN23, por escucharnos en Radio Cadena Sonora. Sandy, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Julio, muy buenas noches. Gracias. Lista con la información y, por supuesto, pendiente del análisis que hoy vamos a estar realizando sobre diversos temas. Y uno que llama mucho la atención, la reactivación de la economía, Julio. Es correcto, esto es muy interesante porque el COVID-19 aquí está. Pero hoy se dio a conocer por parte de las autoridades de salud ese protocolo, ese acuerdo, 4 fases. ¿Podrías perfilar el tema, por favor? Por supuesto, Julio. Gracias. Se trata del Acuerdo Ministerial 144-2020, con el cual se busca entonces marcar las fases de desescalada del confinamiento. Y a continuación les presentamos entonces en qué consiste cada una de estas fases. Según el acuerdo publicado el martes en el Diario de Centroamérica, establece los protocolos por fases para reducir las medidas de confinamiento, lo que permitirá la reapertura gradual del país. El Ministerio de Salud establece que la estrategia para la reducción de medidas estará basada en la expansión de las pruebas para detectar el COVID-19, el aumento de la capacidad tecnológica para el reporte y flujo de información, el rastreo de contactos para la identificación y control de brotes. Estos procesos conllevarán por lo menos 42 días. Cubierto ese lapso, se empezaría con la apertura parcial de actividades comerciales y centros de trabajo, restaurantes y cafeterías, actividades deportivas profesionales y alojamientos turísticos. La siguiente fase contempla la apertura de empresas y centros de trabajo. Este lapso correspondería a la apertura intermedia. En la última etapa, estarían funcionando todas las empresas y comercios respetando disposiciones como el distanciamiento social. Al retomarse las actividades laborales, cada empresa o patrono deberá contar con protocolos aprobados por el Ministerio de Salud y establecer normas mínimas de prevención, desde el establecimiento de 1.5 metros de distancia, estaciones de limpieza, uso de mascarillas y aplicación del teletrabajo para personas vulnerables. Contar con procedimientos para identificar posibles síntomas del mal en sus empleados, el traslado de estos cuando sean sospechosos de contagio y el informe inmediato y obligatorio al distrito de salud correspondiente. En cuanto a los trabajadores informales y el transporte público, también deberán respetar una distancia mínima de 1.5 metros y usar mascarilla de forma permanente. Asimismo, AGEXPOR ha desarrollado una serie de recomendaciones para este tema de la reactivación económica. A continuación, les damos a conocer cuál es su planteamiento. Fue entregada a autoridades de Economía, PNUD y de la ANAM. Dicho documento presenta una serie de medidas que deberán seguir los vendedores, los consumidores y los encargados de los mercados de abasto de las municipalidades. El COVID vino para quedarse y tenemos que aprender a convivir con ellos. Pero no por eso vamos a dejar que nuestras economías se queden de una vez muertas, sino tenemos que hacer este tipo de iniciativas. Y en este sentido me complace ver que se ha unido la institución pública, la institución privada, pero también la cooperación internacional. Como parte del protocolo de protección, la cartera de Economía señaló que la DIAGO comenzará con la distribución de mascarillas a los vendedores de los distintos mercados a nivel nacional. Estaremos dotando a los mercados de mascarillas para el uso de vendedores, protegiendo así su vida y seguridad, así como la de los consumidores. El día de hoy hemos traído una pequeña muestra de las mascarillas que la DIAGO estará proporcionando en los mercados. Nosotros monitoreando, además la DIAGO contribuirá con este insumo, llegue a más personas en todo el país, a las mascarillas y los trifoliares educativos. Asimismo, la guía recomienda la instalación de alfombras desinfectantes en las entradas de los recintos, dispensadores de alcohol gel y lavamanos. Además, una serie de lineamientos de acción en caso de que alguien presente síntomas de COVID-19. Bueno, y ahí lo tiene usted, ¿no? Y es que este acuerdo bien se constituye precisamente en una política de Estado para el qué va a pasar después del COVID-19. Veamos algunos datos, por favor, Sandy y televidentes. Sí. El Ministerio de Salud Pública
está viendo estas situaciones porque el gobierno lo que pretende, al final de cuentas, es una reactivación económica de nuestro país. Y es que eso es importante, pero ya vamos a hablar de ello un poquito más profundamente. 4 son las etapas que este documento marca, Sandy, para poder reactivar todas las actividades en nuestro país. La primera de ellas, para ser así muy sucinta la explicación, representa el inicio de la relajación de medidas coercitivas como lo que vamos a presenciar este fin de semana. Esta primera etapa está contemplada para una duración total de 42 días, que básicamente es lo que va a pasar en cada una de las fases en la que paulatinamente podría desaparecer el toque de queda. La segunda etapa representa la reapertura de empresas como restaurantes, por ejemplo, centros comerciales, entre otros, pero de una manera total, de una manera completa, ¿verdad? Y acá es donde también se plantea la reapertura del sector turístico del país. Luego hay otras 2 etapas todavía que ya vamos a ir explicando, pero todo parece muy bien planificado, todo parece muy bien intencionado. La cuestión es, ¿qué pasa si algo no sale como está previsto en estas etapas que duran 42 días? Efectivamente, porque se tiene previsto que puede durar 42 días. Así es, Sandy. Pero todo está sujeto a una supervisión. Hay ciertos parámetros que se tienen, Julio, en cuanto a pasar de una fase a la otra. Por ejemplo, de la fase 0 a la fase 1, también hay ciertos requisitos en cuanto a los casos que se vayan dando confirmados o en cuanto también al material que se pueda tener para otorgar a los médicos, sobre las medidas, también la evaluación para ver qué tanto están funcionando y de esta forma entonces considerar pasar a la siguiente fase. Tiene que pasar al menos 14 días registrándote un porcentaje específico en cuanto a los casos para seguir entonces a la fase 1. De lo contrario, esto se podría ir prolongando, Y ¿no? esos 14 días que marca, Sandy, cuando uno lee este documento, se va marcando en cada una de las fases porque es así como por etapas. Bueno, estos 14 días, ¿verdad? Ha habido una desescalada, como tú bien dijiste. Por ejemplo, si ese fuera el caso, no estoy diciendo que es así, durante los siguientes 14 días hay todavía menos contagios, puedo pasar a otras situaciones. Como sea, yo creo que vamos a empezar con esas etapas 0, como le llaman en este documento, este fin de semana, precisamente cuando ya no va a haber un toque de queda total, sino que va a ser de manera parcial, pues al final de cuentas lo que se va a tener es el horario normal, ¿no? De las 18 horas a las 5 de la mañana del día siguiente. La situación es, ¿cuál va a ser el comportamiento social del guatemalteco conforme esto se vaya, digamos que relajando? Porque si en algo se falla, estamos calculando más o menos mes y medio por cada una de estas 4 fases, llegamos fácil a noviembre, diciembre. ¿Y qué pasa si algo sale mal? Si algo se atrasa, terminamos el 2020 fácilmente con esto, ¿eh? Y sabemos que mucha de esa responsabilidad va a ser de nosotros si no tomamos en cuenta las medidas que se vayan estableciendo. Hay que tomar en cuenta algo. En todas las fases lo que va a permanecer es el lavado constante de manos. Eso es correcto. La utilización de la mascarilla, el distanciamiento social. Es algo que se va a mantener y es parte incluso de la última fase, Julio, la nueva realidad, si lo queremos ver. Después del COVID, la nueva realidad. Exactamente. Entonces, eso lo tenemos que tomar en cuenta. No puede usted decir, bueno, vamos a empezar a reactivar, vamos a empezar a relajarnos, entonces ya no uso mi mascarilla, ya tengo reuniones, entonces ya elimino el distanciamiento. No, eso es algo muy importante en todas las fases. Esto es algo muy importante, lo recalco, Sandy, porque precisamente está establecido lo siguiente. Así como usted está acostumbrado cada vez que sale a la calle, pues ponerse sus zapatos, por decir algo que es un accesorio tan común, pues tan común como eso va a ser en todas estas 4 fases, es decir, fácil en todo el año 2020 para los guatemaltecos, la utilización de la mascarilla cada vez que estemos afuera, cada vez que estemos en la calle. Por supuesto, importante ha sido el hecho de recordar eso que tú dices, las medidas que cada una de las empresas, que cada uno de los lugares, de los negocios debe de tener, por ejemplo, para asegurarse de que haya forma de desinfectarse las manos, y el hecho de que cada una de las empresas también, fíjate, Sandy, cómo es esto de interesante, debe de garantizar el distanciamiento social. Lo que me llama la atención cuando venga el protocolo específico en una de estas fases para el tema de la reactivación económica con el tema de la reactivación del servicio del transporte público. Está contemplado, al menos en el documento, que dentro del transporte público también tiene que haber una separación de 1.5 metros.
¿Cómo se va a cumplir eso? Me queda esa gran duda. La verdad que sí, y me queda la duda, ¿se va a cumplir finalmente? Esa es la otra situación. ¿Cómo van a verificar que se pueda realizar? Porque sabemos que también se tendrían que incrementar los operativos y todo, porque seamos realistas, Julio, todavía hay ciertos sectores, hablemos del transporte público, donde ya está establecido la capacidad de una unidad de transporte y aún así la sobrepasan, llevan, por ejemplo, a veces hasta en la parte de la parrilla, con las camionetas que son así, en la puerta, lugares que no son permitidos, y eso que no existía una pandemia. Ahora con estas limitaciones, porque ¿qué sanciones se pueden establecer aquí también? Yo te digo algo con lo que tú estás estableciendo, fuera de las sanciones que pueden y deben establecerse. A ver, supongamos que sí se haga caso en el tema del transporte público y que de verdad seamos respetuosos tanto los usuarios como los empresarios del transporte. ¿Hay un suficiente número de autobuses entonces para cubrir quienes no se pueden ir en este bus y en el otro bus y que la demanda sea satisfecha por parte de los transportistas? Difícil, porque Europa se vio precisamente en grandes problemas con esta situación, dado el distanciamiento social, ahí sí en un orden, ¿verdad?, bastante establecido en sus autobuses. Entonces, yo creo que algo similar va a poder pasar a Guatemala. La situación es cuando ya se vea la presión, el tema del trabajo, la idiosincrasia de nosotros los chapines, y a veces un poquito hasta el abuso y la prepotencia que se puede tener, si se va a respetar esto, y cuando no se respete, porque va a pasar seguramente, ¿qué es lo que va a pasar? Efectivamente, y aparte de ello es, bueno, los transportistas al ver que obviamente van a tener que tomar en cuenta la mitad de la capacidad real de cada unidad, la pregunta es, ¿van a incrementar el precio? ¿Qué va a pasar en el tema de la economía? Porque sabemos que también hay muchas familias que están golpeadas por el tema económico, entonces incrementar el pasaje representa a ellos mucho más gasto. Entonces, al final, ¿qué tanto? Eso es un punto que también deberían de observar para poder establecer también el tarifario. Y obviamente, recordemos, hay cierto transporte público que tiene también el tema del subsidio que tendría que ayudar a que no subiera entonces ese pasaje. Sí, al menos así debería ser teóricamente, pero vamos a ver qué pasa en la práctica. Ahora bien, aquí hemos planteado más o menos un poquito lo de las primeras dos fases. ¿Te parece si vemos todos juntos con nuestros televidentes y radioescuchas las otras dos fases que faltan? Ahí está nuestra producción, muchísimas gracias. La tercera etapa representaría la posibilidad de ir aperturando actividades catalogadas como normales en otro tipo de empresas que también se han visto afectadas por las restricciones actuales. Aquí ya casi todo el comercio empezaría a funcionar e inclusive ya el turismo interno, Sandy, empezaría a reactivarse. Entre la tercera y cuarta etapa, si todo marcha bien, pues ahí es donde se reactivaría también con el cumplimiento de protocolos que hemos tratado de especificar en este instante, transporte urbano y extraurbano de manera total y completa. Así es. La cuarta etapa representa no solo la reapertura de todas las empresas, sino que de una forma la vuelta, entre comillas, Sandy, a lo que tú definiste como la vida normal. Pero ojo, la vida normal del guatemalteco después del COVID-19, porque características de esa cuarta fase será, de aquí en no sé cuánto tiempo, el uso obligatorio de la mascarilla, el distanciamiento social de al menos 1.5 metros y medidas como el uso de gel antibacterial y lavado de manos. Al final de cuentas, Andy, tenemos que tener bien en consideración lo siguiente: la responsabilidad de la reactivación económica empieza en primer lugar por las medidas de seguridad adoptadas en primera instancia por cada uno de nosotros los guatemaltecos. Entonces recordemos, hay tiempos establecidos o más que todo pues pronosticados de cada una de las fases, pero la responsabilidad es de todos nosotros. Si todos cumplimos, entonces se van a ir cumpliendo estas fases en su tiempo correspondiente y entonces tendríamos este lapso, Julio, que sí, tú lo marcabas muy bien, entre mes y medio días aproximadamente. Bravo. Entre una fase y la otra. Entonces entre noviembre y diciembre se podría tener entonces el nuevo regreso, una reactivación total, obviamente con las medidas correspondientes. Pero repito, esto va a ser responsabilidad de todos nosotros, que sigamos utilizando la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado constante de manos y recordemos algo, para el tema del trabajo, Julio, cuando ya estén todas las empresas operando, van a haber ciertas normas. Una, el protocolo que van a tener que tener cada una de las empresas y va a estar avalado por el Ministerio de Salud. Otro, un espacio también para la limpieza, correcto, un espacio específico y obviamente también velar por el cumplimiento de estas normas básicas. Dos cosas básicas para finalizar. El teletrabajo seguramente va a ser una nueva modalidad que se va a adoptar. Y finalizo como empezamos.
¿Usted cree, allá en casa, que de verdad estamos listos para la reactivación económica? El gobierno ya lo está planteando. La OMS dice que todavía es muy pronto. Nos vamos a la pausa, ¿te parece? Por supuesto. ¿Cómo avanza el COVID-19 en nuestro país? Después de la pausa conoceremos este tema. Señoras y señores, no cambien. Somos A la Medida. Es momento de marcar la ruta de los casos del COVID-19, cómo se ha comportado esta enfermedad. De hecho, hoy el ministro de Salud Pública, Hugo Monroy, dio a conocer que se han reportado 250 casos durante las últimas 24 horas. Cerramos el día con los siguientes datos. 250 casos positivos. De estos, 150 son masculinos y 100 femeninos. Lamentamos el fallecimiento de 7 personas, 5 de sexo masculino, de las edades de 25, 26, 29, 65 y 72 años, así como 2 de sexo femenino de 50 y 60 años. Nuestras condolencias para los familiares de estas 7 personas. Realizamos un total de 1.457 pruebas y contamos con 29 pacientes recuperados. Reiteramos nuestro agradecimiento a todos los médicos, personal de enfermería y de salud por su invaluable labor en la recuperación de pacientes. Hoy, por ejemplo, en el Hospital Temporal del Parque de la Industria tuvimos el egreso de una niña de 7 años de edad, quien junto a su mamá recibieron atención hospitalaria en ese lugar. Asimismo, un niño de 12 años y su padre, quienes desde hoy regresaron a sus casas para estar con su familia. Estos casos demuestran la valentía de las personas que están recibiendo sus tratamientos, así como la dedicación y el esfuerzo de todo el personal médico. Tenemos 4.637 casos activos en el país, 824 pacientes recuperados, para un total de 5.586 casos. Recuerden, por favor, continuar con las distintas medidas preventivas, como el uso de la mascarilla, el constante lavado de manos, el distanciamiento social y evitemos cualquier contacto físico para saludarnos. Asimismo, les agradecemos por atender y cumplir todas las disposiciones del señor presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatei. Además, las autoridades de salud dieron a conocer cuáles son las medidas que se están tomando para poder combatir al COVID-19. Laboratorios donde corremos muestras está el Nacional de Salud, San Juan de Dios, Roosevelt, Occidente, San Marcos, San Benito Petén, Escuintla, Zacapa, Cuilapa, Malacatán y el Parque de la Industria. El Laboratorio Nacional de Salud, al inicio de la pandemia, contaba con 3 químicas biólogas, virólogas, es decir, con una especialidad en virus. Por el acúmulo que hemos tenido de pruebas de laboratorio, es un laboratorio que necesitaba crecer. Actualmente se contrataron 5 químicas biólogas más y 7 digitadores para que realmente su trabajo sea cada día mejor. Esperamos con eso incrementar cada día más las pruebas también. La viceministra administrativa de Salud da los procedimientos realizados por la cartera para abastecer al personal a cargo de atender la emergencia desatada por el COVID-19 en el país. El Ministerio de Salud Pública ha levantado a través de sus 86 unidades ejecutoras una serie de eventos en los que se hacen requerimientos de insumos, de materiales médico-quirúrgicos y otro tipo de suministros. Sin embargo, en el mercado las existencias son muy variables, además de que los precios son muy volátiles. Nosotros trabajamos con precios de referencia, con la calidad necesaria para que el personal cuente con un equipo de protección que sea de calidad y además de ello tratamos de optimizar
los recursos, buscando los mejores precios. Todo eso conlleva a que muchos de los eventos tengan que ser considerados desiertos porque no existe el suministro que se está requiriendo. Además, tenemos que considerar que el Ministerio de Salud Pública tiene 86 unidades ejecutoras que actúan bajo los parámetros que se tienen para ello, pero ellos son los que hacen sus requerimientos dependiendo de las necesidades que tienen en cada hospital. Hay mucha demanda, pero poca oferta de los productos. El viceministro de Salud, Germán Schell, se refirió al personal de salud que ha salido contagiado por COVID-19 en el país. Hemos tenido en los miembros de personal de los hospitales que han sido infectados 35 médicos, 32 enfermeras, 22 auxiliares de enfermería, 5 personas de laboratorio. De intendencia tenemos 14. Por aparte, el ministro de Salud dio a conocer el número de personas que actualmente guardan cuarentena en el país. Con respecto a las personas en cuarentena, son aproximadamente un poco más de 27.800 personas las que se encuentran en cuarentena ahorita. Agregó que quienes salgan recuperados de los hospitales de campaña también guardan cuarentena posterior a su tratamiento. Los pacientes que se van ya recuperados van a guardar una cierta cuarentena a sus casas aún. Pero les digo, el éxito que hemos tenido es que no hemos tenido ningún paciente reinfectado dentro de todos los recuperados que hemos tenido. En cuanto a las estadísticas sobre personas fallecidas a causa de la pandemia, estas se manejan a través de protocolos específicos. Hay una línea de mandos respecto a la información y siempre hemos dicho que es el Ministerio de Salud Pública quien debe dar la información oficial. La situación es que muchas veces dan casos de fallecidos que sin haberle hecho pruebas suponen que es COVID-19. Entonces, por eso ha sido que nosotros hemos hablado ya con ellos y les hemos dicho claramente que si no reciben información oficial de parte de nosotros, no pueden dar ningún tipo de declaración. A pesar de que tenemos ya el sistema de SIGSA organizado, sucede, por ejemplo, que hay departamentos que tienen un paciente fallecido o varios, o en diferentes departamentos hay pacientes fallecidos que fueron o que van a ser reportados posteriormente al dato que da el señor ministro. Y ya, digamos, el día de mañana se contempla esas personas que fallecen. Agregó el número de pacientes que permanecen en hoteles habilitados para su atención. Tenemos hoy 89 pacientes en el punto 1, que es el hotel, 30 en Antigua Guatemala, 41 en Villanueva, 39 en Quetzaltenango, que dan un total de 199 pacientes. Y tenemos una disponibilidad de espacios de 90 para el punto 1, 12 para el Hospital Pedro de Betancur, 40 para Villanueva, 15 para el Parque de la Industria y 37 para el Hospital Temporal de Quetzaltenango, que hace un total de 194 espacios. Tenemos pacientes leves, 89 en el punto 1, 30 en el Hospital Pedro de Betancur, 23 en Villanueva, 39 en Quetzaltenango, lo que hace un total de 181. Tenemos 12 moderados en Villanueva, tenemos 6 graves en Villanueva. Muy bien, resumamos y analicemos, ¿verdad? Ayer fueron 251 casos de nuevos contagiados de COVID-19, hoy 250. Así que veamos en pantalla rápidamente, Sandy, para recordar todo esto que hemos escuchado acá. Ya lo sabemos, 200 nuevos casos detectados de COVID-19. El total, 5.586 casos, siendo un total de 4.637 los que están en estado activo. 12 personas más, ¿no?, que han perdido la vida, y esto es terrible porque se alcanza una cifra bastante alta, ¿no? 123, se reporta ya un total de 565 recuperados. Para empezar este análisis, Sandy, yo quiero preguntarte algo, a ver, si yo digo
edades de 25, 26 y 29 años. ¿No te parece que son edades bastante jóvenes? Totalmente, Julio. Y aquí viene entonces a dar esa información que a un inicio se creía que las personas mayores de 60 años eran los que... más vulnerables. Exactamente. Y aparte de ellos, no solo vulnerables a contraer la enfermedad, sino que también a fallecer por este motivo. Pero ahora hemos visto en los casos que hoy se dan a conocer que van en el rango de los 20 años que se encuentran entonces las muertes programadas o las muertes registradas, mejor dicho, durante esta jornada. Entonces, al final, todos estamos en peligro, Julio, si no atendemos las recomendaciones. Sabemos que obviamente estas personas ya tenían también una enfermedad que vino a complicar aún más también el tratamiento por el COVID-19 y esto complicó su estado de salud. Pero sin duda debemos estar entonces, si estamos en algún cuadro clínico, que tenemos alguna enfermedad, tenemos defensas bajas, tenemos que atender también esta situación para de esta forma no resultar tan débiles ante esta enfermedad, Julio. Es correcto, Sandy. Estoy muy de acuerdo con algo que has dicho. Habían enfermedades concomitantes en estas personas, pero cuando, repito, 25, 26 y 29 años y pierden la vida dentro de los que fallecieron el día de hoy, todos son igual de importantes, todas las muertes son igual de lamentables, pero aquí lo que llama la atención es que el COVID-19 mata y mata sin distinción de género, sin distinción etaria. Esto al menos se ha comprobado aquí en Guatemala, que aunque muchos pacientes, como tú lo has dicho, de 60, 70, 80 años han perdido la vida, también han habido ya varios casos de personas de 40, de 30 y ahora de 20 y pico de años que están perdiendo la batalla literalmente en contra del COVID-19. Una situación verdaderamente alarmante y esto nos lleva nuevamente a retrotraernos al menos unos instantes en el tema anterior, es decir, estamos verdaderamente listos en este instante para una reactivación o el inicio de la misma. Bueno, no sé, es que no parece que los casos desciendan, es decir, de ayer para hoy descendió en número de 1, tampoco es tanto, ¿no? Exactamente, entonces al final eso nos hace pensar qué tanto o cuándo se podría empezar con la fase 0, por ejemplo. Es correcto. Porque sabemos entonces que estamos todavía en la etapa de crecimiento de los casos en estas olas que se han registrado y que obviamente al registrar un descenso es cuando se deberían empezar las fases. Ya está, pues obviamente la estrategia nacional, pero eso es bueno. ¿Cuándo se podría empezar? Muchos creen que inmediatamente va a ser. Todo va a depender de lo que pase en estos días, Julio, en estas semanas. Sí, sobre todo considerando algo que dentro del análisis de esta radiografía del COVID-19, anoche mismo lo tratábamos acá, es decir, todavía las estimaciones de los especialistas epidemiólogos y obviamente también de los especialistas en temas estadísticos nos marcan que al menos estas siguientes 3 semanas del mes de junio sigue todavía o al menos debería de concluir esa primera fase de escalada, pero dependerá también del comportamiento social, ¿no? Definitivamente. Hay un punto que a mí me gusta marcar y es el tema de las regiones, Julio. Claro. Quiero que por favor tú nos puedas ir mostrando, porque hay que mencionar entonces que se ha visto cómo ciertos departamentos han ido incrementando sus casos también. Por ejemplo, en Sololá hoy se dan a conocer varios casos y quisiera que nos mostraras tú, por favor, esa radiografía. Sandy, con mucho gusto. Yo sé que esto lo está esperando usted para saber cómo está su departamento. Véalo ahí en pantalla o escúchelo, por favor, por Radio Cadena Sonora. Vamos a la región central. Nuestro departamento, Guatemala, registra 3.835 casos. Chimaltenango, 181 y Zacatepeques, 130. Esta es la región más afectada, Sandy. Vamos a la región número 2. Quetzaltenango arriba ya 103 casos, Totonicapán 36, Huehuetenango 61 y San Marcos es muy alarmante con 288 casos. Región número 3, Izabal 44 positivos de COVID-19, Zacapa 41, Chiquimula 23, Jalapa 23 y El Progreso 127. Mientras que en la región número 4, Jutiapa 66, Santa Rosa llegó a 100, Escuintla 134, Suchitepeques 67 y Retaluleu con 34. Finalmente la región número 5, Sandy, Alta Verapaz 35 casos, Quiché 42, Sololá 94, Petén 19 y Baja Verapaz 103. Ahí tenemos una vez más la radiografía del COVID-19 en nuestro país. Gracias, Julio, porque eso también nos ayuda entonces a observar cómo ha marcado este comportamiento. Sabemos que hay todavía algunos municipios que no han registrado afortunadamente casos positivos de COVID-19, pero que obviamente tienen que mantener las medidas y que la población también las tiene que acatar para de esta forma continuar entonces con ese comportamiento. Vamos a concluir con ese análisis, Julio. Gracias también por marcarnos ahí las áreas y de esta
forma ver el panorama en cuanto al avance del COVID-19 en nuestro país. Sí, Sandy. Antes de ir a la pausa, si usted no lo sabía, un convenio de cooperación firmado interinstitucionalmente para la buena gobernanza. ¿Qué es eso? Cuando regresemos se lo decimos. Ya volvemos, siga con nosotros. No cambie, somos A la Medida. Gracias por continuar en sintonía. En un acto realizado en la sede del Ministerio Público, hoy varias instituciones del Estado se sumaron al convenio de gobernanza. De esta forma se busca la transparencia. La fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, comentó que la finalidad de este convenio es generar un marco de prevención de la corrupción e impunidad mediante un uso adecuado y racional de los recursos. Además, mencionó la importancia que tiene la participación del Ejecutivo en estas acciones que contribuye a priorizar la buena gobernanza. Hoy es un día de suma importancia, ya que se materializa la adhesión del organismo ejecutivo a través de la Presidencia de la República de Guatemala al Convenio de Cooperación Interinstitucional para la Buena Gobernanza. Es así, como dicho convenio fue suscrito el 9 de octubre del 2019 por el Ministerio Público, el organismo judicial, el Ministerio de Finanzas Públicas, la Contraloría General de Cuentas, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Administración Tributaria y la Asociación Nacional de Municipalidades. El objetivo esencial de dicho instrumento es la instauración de mecanismos de cooperación, coordinación y asistencia interinstitucional que incidan en el fortalecimiento de las capacidades desde las y los funcionarios y servidores públicos. El presidente Alejandro Yamatei dijo que es el momento de recuperar la credibilidad que se perdió de las autoridades públicas. Además, reiteró el trabajo que realiza la Comisión Presidencial contra la Corrupción y la creación de una plataforma digital que servirá para la fiscalización del gasto público. Siempre diremos que la buena gobernanza es el resultado de sumar la transparencia, la rendición oportuna de cuentas, pero sobre todo el combate a la impunidad. Tenemos que sumar esfuerzos, sin duda alguna, porque hoy es el momento de recuperar la credibilidad que se perdió en las instituciones públicas durante muchos años, en los cuales hemos vivido bajo regímenes que han hecho de la corrupción una forma de vivir. Hoy es tiempo de luchar contra eso, pero no le quepa la menor duda, señora fiscal, que todos los ministerios se sumarán a este pacto de buena gobernanza, porque esta debe ser una lucha institucional y tenemos que fortalecer las instituciones dando resultados. También quiero decirle que pongo a su disposición, como ya lo hemos hecho antes, a la Comisión Presidencial contra la Corrupción. En tanto, el Contralor General Edwin Humberto Salazar comentó que se emitirá una normativa a los auditores de todas las instituciones del Estado para que semanalmente se realicen informes sobre los gastos que se realizan en el marco de la pandemia con la finalidad de fiscalizar el gasto público. Estamos viendo en beneficio de la transparencia y una mejor fiscalización que vamos a emitir una normativa para todos los auditores internos, tanto de las municipalidades como de las demás instituciones de gobierno central, donde ellos semanalmente nos estén trasladando informes de lo que están haciendo en relación a la crisis que tenemos del COVID-19. Así, nosotros podemos tener una mejor fiscalización, aprovechar los medios que tenemos tecnológicos para que así, de esta forma, sea la rendición de cuentas lo más transparente posible. Este convenio involucra al Ejecutivo, Ministerio Público, Organismo Judicial, Contraloría General de Cuentas, Superintendencia de Administración Tributaria y la Embajada de Estados Unidos. A ver, y es que dentro de los problemas estructurales del Estado de Guatemala, como ya lo hemos analizado en otras ocasiones aquí en este subprograma, está definitivamente la corrupción y la impunidad. Pero veamos algunos datos, Sandy, para darle más contexto a esta situación. Recordemos, el presidente Alejandro Yamatei
creó desde el primer día de toma de posesión de su gobierno una comisión denominada Presidencial para el Combate a la Corrupción dentro de las instituciones del Estado, obviamente. El esfuerzo para combatir este tipo de flagelo debe ser interinstitucional, que es lo que hoy al menos se vio reflejado en voluntad política. Por ello, dicha comisión integra actores que no solamente pertenecen al Poder Ejecutivo. Sin embargo, la necesidad de erradicar estos dos problemas, la corrupción y la impunidad, en nuestro país ha llevado a tomar otra serie de medidas a las autoridades de gobierno y hoy vinieron y firmaron este otro convenio de cooperación de la buena gobernanza. Llama la atención. Bueno, hay buena voluntad política definitivamente, pero muchas de las instituciones que hoy firmaron son también las mismas instituciones que integran esta comisión presidencial en contra de la corrupción. Entonces esperemos que pues dentro de poco tiempo también empiecen a darnos a conocer un poquito más cuál ha sido el trabajo, cuál ha sido el resultado de la misma. Definitivamente, Julio. Creo que es muy importante también todo lo que venga a sumar en el tema de la transparencia y que obviamente ese compromiso también exista por parte de las instituciones públicas. Así es. Esto es importante y se va a iniciar precisamente con acciones encabezadas por la Contraloría General de Cuentas. Ellos van a tener un grupo de contralores específicamente que van a verificar en esta situación de emergencia del COVID-19 si las compras han sido bien o si hay alguna anomalía, de una vez hacer el señalamiento pertinente y la denuncia penal respectiva. Pero ¿te parece si miramos otros datos, Sandy? Porque adelante. Es muy importante, ¿verdad? Lo que decíamos. Como una muestra de voluntad política puede definirse definitivamente el hecho de que hoy se haya consensuado y obviamente firmado un convenio de cooperación para el buen gobernar, es decir, la gobernanza. Dentro del matiz de este convenio, Sandy, entendemos que el buen gobernar se refiere particularmente a la erradicación de todo acto de corrupción en el Estado guatemalteco. Importante es que exista esta voluntad política, eso es innegable, y que se manifieste a través de la firma de documentos. Lo que falta entonces es que se implementen las medidas que nos lleven a ese fin deseado y que los guatemaltecos al final de cuentas nos empecemos a dar cuenta que los propios guatemaltecos, fuera de la voluntad política, ya con hechos, ya con actos, ya con situaciones de denuncias y de conocer otras cuestiones, demostremos que somos nosotros los encargados de combatir la corrupción y la impunidad en nuestro país. Totalmente, Julio, estoy de acuerdo contigo y obviamente también nos mantenemos a la espera de los resultados también de este tipo de convenios, del trabajo que se pueda realizar interinstitucionalmente para de esta forma ir verificando y que las instituciones también hagan un examen a conciencia de decir, bueno, tenemos que reforzar este punto para poder continuar también, Julio, porque sabemos que en el proceso pueden existir ciertas debilidades que se tienen que ir fortaleciendo definitivamente. Transparencia, transparencia y transparencia. ¿Le parece si juntos nos vamos un momento a la pausa? Por supuesto, regresamos con más noticias, por favor. Continúa con nosotros. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros acá en A la Medida. ¿Sabe que el vicepresidente de la República visitó hoy el departamento de Sololá? Esto para conocer de primera mano cuál es la problemática y el estado de avance de solución eventual de la misma en los municipios que en los últimos días han estado en conflicto en aquel departamento. El vicepresidente de la República llega al departamento de Sololá para conocer de cerca las problemáticas entre los municipios en conflicto. Con esta visita se considera implementar las bases de la mesa presidencial de diálogo entre los municipios de Naguará y Santa Catarina y Iztahuacán. En esta reunión estuvieron presentes los representantes de la Comisión de Tierra, autoridades municipales y el vicepresidente de la República, Guillermo Castillo, quien dijo: la Comisión de Diálogo tiene una función, ha estado trabajando en ello. Sin embargo, ante los sucesos ocurridos la semana pasada, en donde fallece una madre y su hija y una persona más, pues es necesario manifestarle acá a las personas que al más alto nivel, por así decirlo, presidencia y vicepresidencia, estamos preocupados y por eso vengo allá. Me he desplazado desde Guatemala con el propósito de venirles a decir, miren, estamos acá preocupados y con el interés de encontrarle una salida a este problema. El vicepresidente de la República en segunda instancia se reúne con representantes del magisterio en Nagualá, quienes exponen los problemas que han vivido en las escuelas debido a los enfrentamientos. Al escuchar las detonaciones, los niños viven en zozobra con estrés y problemas psicológicos. Mientras, los maestros al intentar llegar a la escuela deben recorrer un aproximado de 2 horas. Han sufrido vejámenes y hostigamiento por los grupos armados. Por ello solicitan se implemente un destacamento militar en estas áreas con el fin de controlar estos problemas.
Desde el departamento de Sonora reporta Enrique Pablo de León. Y en otra información, el diputado Felipe Alejos respondió a los señalamientos realizados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad respecto al proceso de elección de las salas de apelaciones y también de la Corte Suprema de Justicia. Vemos una investigación que la verdad que da pena, da vergüenza. Tiene copy-paste de otros medios de comunicación. ¿Desde cuándo puede ser esto algo tomado en serio? ONGs que son de izquierda, ONGs que están implicados con jueces, con magistrados. Ahí están las fotos y eso lo agarran como referencia. Ellos están tratando de imponer en Guatemala un sistema comunista dentro de las cortes para hacer lo que a ellos se les dé su antojo, tratar de capturar los 3 organismos del Estado. Esta historia ya la vivimos nosotros. Después lo que nos van a tratar de llevar es un rompimiento constitucional. Y si piensan que van a volver a Guatemala una Venezuela, yo les tengo un mensaje. No vamos a dejar que ustedes vuelvan Guatemala una Venezuela. Usted ya lo sabe, le agradecemos su sintonía. Mañana a las 21 horas aquí estamos porque nos vamos, pero regresamos. Así es, que descanse, feliz noche. Y para despedirme quiero enviar un saludo muy especial a la familia Cotique desde Villanueva. Todos los días reporta su sintonía, así que muchas gracias. Feliz noche. Chao.